Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba, de interés gremial por el Círculo Médico Regional, de interés municipal por la Municipalidad de Río Tercero, de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Auspician Prevenir es Salud, UNESCO, Consejo Médico de la Provincia de Córdoba, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Buenas noches, familia, ¿cómo están ustedes? Hoy es 27 de abril del año 2023 del Señor. Estamos en Prevenir es Salud. Salimos por el canal local de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Y este es nuestro programa número 1393. Hoy, 27 de abril, Ludwig van Beethoven compone para Elisa. Creo que todo el mundo conoce esa bellísima canción y esa es una maravilla. Así que es muy colocada en distintas... cuando se produce un casamiento, un cumpleaños, así que por eso es que lo puse. El día 28 es día de San Luis María Griñón, que es un teólogo del año 1716, muy dedicado a la Virgen María. El 28 es día de la seguridad y salud en el trabajo, en especial en aquellos lugares en donde se trabajan con productos químicos. El día 29 es día de Santa Catarina de Siena, el día también 29 es el Día Internacional de la Danza. Saludamos a todas los varones y mujeres que se dedican a la danza. Yo voy a saludar especialmente a Karina Reyes, que hace biodanza. El 30 es el cuarto domingo de Pascua. También comenzamos ahora con mayo. El primero es el día de San José Obrero y entramos ahora en mayo y celebramos el primer día de mayo como el Día Internacional del Trabajador, en homenaje a los mártires de Chicago en 1886, que pedían nada más que una rebaja de las 16 horas que trabajaban a 8 horas. Reunieron 25.800 personas que trabajaban en Chicago y de los cuales tomaron, las policías tomaron a 9 personas. 4 fueron ejecutados inmediatamente, o sea, fueron muertos inmediatamente. Uno fue dado 15 años de prisión y otros a prisión perpetua. Me parece un horror, una falta de justicia, los derechos humanos no existieron ahí, el derecho a la libertad tampoco, el derecho a la huelga tampoco. Fue una cosa terrible, por eso es que se conmemora y nosotros lo festejamos al Día de los Trabajadores por estas muertes y por estas personas que fueron detenidas en Chicago. El día primero es día también de la Constitución Argentina. En 1853 se culmina de realizarla, por eso es que el día 1 de mayo es su día. El día 2 es el Día de Libertad de Prensa, el día 2 también el Día Mundial del Asma. Más de 250 millones de personas la padecen. Es una inflamación de los bronquios, no es infecciosa, a veces se complica, que se estrechan, o sea, el bronquio se estrecha e impide que el aire entre a los pulmones y entonces se siente una necesidad de respirar más profundamente, hay dolor en el pecho, hay sibilancias, como un silbido, por eso se llaman sibilancias, roncos cuando hay mucho moco, porque se produce moco la inflamación. El día 4 es el Día Internacional de los Combatientes
de los incendios forestales. Y el día 4 también es el Día de los Bomberos, el Día Mundial de los Bomberos. Nosotros tenemos un día especial. Y como siempre, usted va a decir que digo siempre lo mismo, está el doctor Raúl Duto, que como usted se dará cuenta, es mi hijo, el cirujano, y me da mucho placer de saludarlo en mi programa y el de mi esposo. Buenas noches, Raúl. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo tranquilo, gracias. Así dicen los chicos, ¿no es cierto? Así ¿Todo es. bien? Sí, sí. No, todos preguntamos de la misma forma, ¿todo bien? Y bueno, y el otro contesta a la fuerza, bien, sí. Sí, sí. No hay tiempo para contar todos los detalles. No hay tiempo. Raúl, muchas veces hablamos de las hernias. Y hablamos de la hernia inguinal, de la hernia umbilical, de las hernias diafragmáticas. ¿Y qué es una hernia? Básicamente, bueno, la hernia es la protrusión del contenido abdominal hacia afuera del abdomen. Habitualmente suelen ser contenido visceral o no, puede ser grasa, puede ser parte del intestino delgado, intestino grueso o diferentes órganos. ¿Y por qué se produce? Porque hay una... Claro, hay dos tipos de hernias principalmente. Una son por fallas en la pared, por las cuales, digamos, por orificios naturales o por lugares debilitados se produce un agrandamiento de estos orificios y salen las vísceras por ese lugar. Digamos, dentro de la clasificación más grande es esa. Después vienen las hernias incisionales, que son las que se llaman eventraciones. O sea, por alguna causa se hace una cirugía de cualquier tipo, la cirugía cicatriza de menor o digamos o mejor forma, y por alguna causa, por un esfuerzo, porque la cicatriz quedó débil, se puede abrir y producirse una hernia incisional. Y dentro de esas, bueno, hay otra clasificación que puede ser hernias traumáticas, que son sumamente infrecuentes. Y hay hernias, las más comunes son las que nombraste recién, que son las crurales, las inguinales, las epigástricas o las umbilicales. Pero hay otros tipos de hernia que, si bien son difíciles de ver, no son, digamos, hay. Por ejemplo, las hernias obturatrices que están en el piso de la pelvis, las hernias de la espalda, que, digamos, es muy infrecuente ver, las hernias de hiato, que es una hernia en la cual se hernia contenido abdominal por el diafragma hacia el tórax. Y hay otros tipos de hernias que son también bastante infrecuentes, que son las hernias de Spiegel, que están ¿La hernia? de Spiegel, son laterales al músculo recto anterior del abdomen por el borde externo. También no son comunes de ver. En ese caso hay pequeños vasos sanguíneos que son perforantes y atraviesan la pared, y a veces ese es un punto de debilidad. Se agranda ese espacio y por ahí se produce la hernia. Digamos, es un defecto de la pared abdominal. No tiene que ver con otra causa más que con esa, pero son infrecuentes. De todas formas, todas las hernias en sí producen la protrusión del contenido abdominal y en mayor o menor medida producen molestias, dolor, estado nauseoso, distensión de la panza, malestar general. Y bueno, y en un caso más extremo, si el orificio es chico y el contenido es intestinal, puede pasar de que se produzca algún grado de atascamiento del tránsito intestinal. Puede haber desde que sea muy leve a una suboclusión o realmente una oclusión intestinal. En esos casos, bueno, el paciente es quirúrgico, hay que reducir el contenido abdominal, comprobar de que las vísceras que estaban atascadas estén en buen estado y reparar el orificio. Y a veces decimos, fue al médico y le dijo que tenía una hernia que no se podía operar. Sí, hay hernias que son, digamos, en sí las hernias, hay de hernias de orificios muy pequeños y algunas que son enormes. El tema de la no operabilidad de la hernia depende de muchos factores. Una es del tamaño del orificio, depende que esa sería algo menor porque se puede colocar una malla si el orificio es muy grande. Pero muchas veces tiene que ver más por el volumen de la hernia, si la hernia es muy grande, por la pared que le quede disponible para cerrar el orificio,
Pero sobre todo no, digamos, la inoperabilidad tiene que ver más con el estado previo del paciente. Las condiciones cardiovasculares, si hay arritmias, si hay sobrepeso, si hay diabetes, tiene más que ver con eso, por lo menos en lo que he visto yo, que con la hernia en sí. O sea que el hecho de que haya una protrusión, sí, o que veamos una tumoración en nuestro abdomen o en algún lugar y que no hemos visto antes, porque a veces no sale hacia afuera, no se ve, sí, aparece la piel. Y por la piel aparece esa, claro, como una protrusión. En un principio casi todas las hernias se ve como si fuera un pequeño abombamiento, y generalmente lo que lleva a la consulta es, aparte de ese abombamiento, el dolor. Porque cuando se produce la hernia, los tejidos musculares se estiran y ese estiramiento produce dolor. Y eventualmente las hernias, si uno las ve, digamos, a través del tiempo, casi todas terminan siendo quirúrgicas, porque mientras más se agranda la hernia, más molestias trae. Por ejemplo, también hablaste de que después de una cirugía, por ejemplo, una cesárea, vamos, sí, a poner algo que es muy común en este momento. Sí. Se hace una cesárea y después aparece el dolor, y aparece como el abombamiento de la herida. Eso es lo que se llama eventración. Claro, la hernia. O sea, no es una hernia, es una eventración. Es una hernia de una herida quirúrgica. Pasa que el nombre de las hernias incisionales es eventración. Ajá. O sea, la eventración es un tipo de hernia que tiene de particularidad que se produce sobre una incisión previa. Esa es la eventración, pero en definitiva es una hernia. Es una hernia. Digamos, el nombre eventración hace referencia al mecanismo por el cual lo produjo. Hoy en día se ven muchas hernias. Sí, se ven bastante. Por ejemplo, las hernias crurales, que sí, de los varones, que sí, antes veíamos, porque veíamos mucho, que bajan hacia el testículo, claro, y lo agrandan, y entonces es visible. Sí, sí, las hernias, hay dos tipos de hernias, principalmente en la zona inguinal, las hernias crurales y las hernias inguinales. En los varones se dan más las hernias inguinales y en las mujeres más las crurales. Las crurales tienden a ser más laterales, o sea, más hacia afuera, tienden a ser más pequeñas y suelen dar más síntomas porque el agujerito es más rígido. En cambio, las hernias inguinales suelen ser más voluminosas, pueden ocupar la zona del testículo. En el caso de las mujeres, si se produce, puede llegar hasta el labio mayor. Y sí, en definitiva, también son todas quirúrgicas. Y en el caso de operarlas, la decisión de colocar o no malla muchas veces tiene que ver con la experiencia del cirujano, con la escuela que tenga y principalmente con el tamaño del orificio que hay que cerrar. Si el orificio es muy grande y no da para acercar los bordes con punto, obligatoriamente hay que colocar una malla, porque no puede quedar con tensión los bordes de la sutura. Pero la malla sería uno dice una malla y uno se imagina como un pedazo de tela. Claro, es una malla de un plástico que no reacciona con el cuerpo. En realidad la malla no es el refuerzo en sí, la malla no es el refuerzo, sino que el cuerpo crea alrededor de la malla esa, crea una cicatriz de la forma de la malla. Y el refuerzo en sí es la cicatriz que se produce, no la malla en sí. O sea, la malla es eso que se coloca en las grandes o en las pequeñas hernias que son, como vos dijiste, que son eventraciones. Sí. Porque una vez que se operó una hernia y vuelve a abrirse, es ahí cuando se coloca una malla. La malla se coloca de acuerdo a lo que decide el cirujano en ese momento y sobre todo al tamaño del orificio. Y hay escuelas que son mucho más por un tema de costos y de ahorro de cirugías posteriores, que incluso en hernias comunes colocan malla. Por eso depende de la escuela que tenga el cirujano, de la experiencia personal que tenga y del orificio porque en realidad todas las hernias, las eventraciones se reducen a dos cosas. Una es reintroducir el contenido de la hernia al abdomen y la otra es cerrar el orificio.
Esa es la base, digamos, de la cirugía. Técnica más, técnica menos, con malla, sin malla. Hay que ver si el contenido abdominal está en buen estado, porque puede requerir que, digamos, en hernias atascadas a veces requiere que se hagan resecciones de intestino. Pero en definitiva, los dos pasos que se hacen son eso: reducir el contenido del abdomen y cerrar el orificio. O sea, que es la misma malla que se coloca en las mujeres cuando tienen incontinencia de orina. No sé si es la misma malla, probablemente sea el mismo material, pero la malla no es la misma. Ah, bueno, claro, pero se coloca una malla ahí. Sí, la incontinencia de orina se coloca una sling, que es una tira que se queda en el subcutáneo y tracciona hacia atrás la vejiga. Exactamente, la vejiga, y modifica el ángulo de la bajada de la uretra. Para que no se produzca la salida de la orina cuando se tose o cuando... Eso habría que preguntarle a un urólogo, esa parte no la hacemos nosotros. No, ustedes los cirujanos. No. Eso lo hacen los urólogos. Exactamente. Ni tampoco los ginecólogos. No tengo idea. No lo hacen. Bien. No lo hacen. De cualquier manera es otro tipo de solución. Sí, es otro tipo de patología también. O sea que vos preferís poner malla cuando hay una eventración. No siempre, dependiendo de cómo es, del tamaño del orificio. Hay orificios que son pequeñitos y se puede hacer punto. Hay que ver también en la cirugía cómo se desarrolla, porque hay lugares en los cuales se pueden desdoblar los tejidos y hacer, digamos, superponer capas. Hay lugares en los que no. Hay veces que el orificio es muy grande y por más que uno trate de hacer maniobras de descarga o desdoblar la poneurosis o queda muy débil o uno ve que no va a andar y hay que poner malla. O sea, la malla es una forma más que tenemos de cerrar el orificio. Y una forma más de mejorar la calidad de vida. Exactamente. Porque, por eso decía, hay escuelas ahora que han calculado el costo de colocar la malla, el costo del tiempo quirúrgico que insume colocar la malla, en contra de, hay un porcentaje que se vuelven a herniar de los pacientes que no se colocan malla, y digamos, han llegado a la conclusión de que en la mayoría de los casos es preferible colocar malla, porque eventualmente el paciente se ahorra una cirugía posterior, una posible cirugía posterior, y en el montón de pacientes, o en todos los pacientes que uno opera, estadísticamente el costo de poner malla es menor que reoperar a algunos pacientes. Y también para el paciente es una solución. Depende de la escuela de la cual hable. Hay médicos que no quieren poner malla y médicos que le ponen malla a toda la cirugía. Muy bien. Eso está en cada uno. Muchas gracias, doctor Raúl Duto, por buenas haberme acompañado en esta noche. Gracias por la invitación. Continuamos con Prevenir de Salud. ¿A dónde vas? A lo de María, en Almirante Brown 1134. El teléfono es 68 41 77. ¿Sabes qué es? Un lugar de reunión, donde se festeja desde el cumpleaños de los más chiquitos hasta el de la abuelita, o tu aniversario de casamiento, o si querés hacer talleres, acordate, lo de María, un lugar de reunión. Farmacias Ponte siempre es tu mejor opción. Farmacias Ponte. Si hablamos de salud, la alimentación es fundamental. Establecimiento Santa Lucía le ofrece carnes de cerdo en todos sus cortes, carnes magras y chacinadas, al precio más conveniente y la mejor calidad y atención que usted se merece. ¿Dónde? En Roldán y Artigas. Lo esperamos. OptiSalud
cuenta con laboratorios óptico-digitales 3D, con convenio con UTEDIC, convenio con PAMI 100%, anteojos en el acto realizados por profesionales de experiencia, en Libertad 450, teléfono 03571 412 790 y 3571 61 38 68. Te esperamos. Continuamos con Prevenir Salud y tenemos el gusto de tenerlo con nosotros al señor Jorge Aracevich, que él dice que no es escritor, pero que es poeta, así que a pesar de eso ha escrito algunos libros y no es poesía, y además hace otras cosas junto a su mujer que es mucho más beneficioso, es mucho más interesante, es mucho más algo que no tiene precio, porque eleva la calidad de vida de muchas personas que antes no podían leer y que ahora sí pueden leer. Así que por eso es que lo saludamos con mucho gusto, porque viene fresquito de Colombia. Fresquito de Colombia, gracias Marta por la invitación. He tenido la oportunidad y el gran placer de poder estar en lo que es la FILBO, que es la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en sus 35 años. Y con algo realmente maravilloso, que es llevar el braille para lo que es para Mariana y para mí la verdadera integración, ¿no? o el lenguaje integrador que nosotros damos como por excelencia. Claro, porque, o sea, al decir integrador es decir que las personas ciegas que antes no podían leer, podían escribir braille, pero no podían leer. Pero no tenían el acceso a la lectura. Incluso en este segundo año que tengo la oportunidad de estar en la FILBO, vi, igual que el año pasado, el stand que tiene una asociación de ciegos de Colombia, con unos chicos maravillosos que pechan y pechan para adelante para que la lectura se pueda difundir, ¿no? ¿Hay muchos libros escritos en braille? No, vos sabés que no, que fue un gran asombro, porque en 430 stands que recorrí en 3 días, solamente en el stand de braille había 3 libritos en braille. Yo me quejaba de Argentina, pero se ve que hablábamos con un editor, este es un problema latinoamericano, hasta donde nosotros conocemos, porque a lo mejor en otros lados también puede ser o no, pero no hay muchos libros en braille. El acceso en cuanto al costo, a lo económico de los libros en braille es muy caro, entonces no se hace fácil el llegar. Incluso me ocurrió algo muy particular, porque en el segundo día la feria se inauguró el 18 de abril, el 19 de abril a la mañana tuve la oportunidad de presentar 3 libros en ¿Qué libros presentaste? Presenté La Mesa de los Sueños, Renacer y Menta Peperina. Ese me gusta. Menta Peperina es el más lindo. Y a su vez, aparte de presentarlos en la imprenta, están hechos, transcrito un cuento en braille, en este caso es La Mesa de los Sueños, que está allí el nombre en negrita o en imprenta, y aquí está, no sé si se va a poder ver bien, pero ahí está la transcripción al braille. Y me sucedió algo muy particular. Cuando termino de dar la charla, entre la charla y la presentación tenía 50 minutos.
Como buen negro hablador, me pasé en un par de minutos más y no me dijeron nada. Y cuando termino la charla y ya estoy saliendo para dirigirme a la stand de la editorial que me había invitado, me encuentro con una pareja de ciegos que estaban en la puerta del lugar donde yo daba la presentación y la charla. Y les pregunté por qué no habían entrado, porque me dijeron que les gustó lo que había dicho, que habían escuchado toda la charla. Y me dicen, no entramos porque no nos ayudaron a entrar. Es como que la gente da por asentada o por aceptado que todos tenemos un libre acceso y a veces si no tenemos una ayuda, no va. Pero entonces tenemos que hacer que todos nosotros concienciemos. Sí. Y no, Sí. o sea, Lo que no pasa es solamente que concientizar de que tenemos que ayudar a los ciegos. No, y le no podemos solamente esa preguntar, parte. porque no cuesta nada preguntar, ¿quiere que le ayude? Y ahí está lo que con Mariane siempre luchamos y decimos. Una cosa es la inclusión y otra cosa es la integración. Una pelea de palabras que uno siempre tiene. Y la explicación es fácil, Marta. Cuando vos incluís a una persona, por ejemplo, esta persona ciega, vos decís, estas dos personitas nosotros las incluimos. Perfecto. Ellos llegaron hasta la puerta de un lugar donde se daba una charla y hasta ahí Pudieron llevar. y estaban incluidas hasta ahí. Hasta ahí. Pero no la se puede integramos. integrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo lo hablaba con un editor. Tanto en Bogotá como en Argentina tenemos el problema en lo que es cuando como papá mandamos a un hijo ciego o hija a una escuela especial. Mientras vos lo estás mandando a una escuela especial, vos le estás dando esa educación especial, le estás enseñando, está aprendiendo a escribir en braille, a manejar la máquina en braille, etcétera, etcétera. Pero está yendo a una escuela especial. No la estás integrando. Cuando a esa persona la pasas a un colegio común, normal, general, como se le quiere llamar, y la estás sociabilizando, ahí recién estás integrando. Yo pienso así. Es más o menos como cuando yo quiero hacer una torta, acerco todo lo que tengo, la manteca, el azúcar, los huevos, la harina, y ahí los incluí. Sí, Porque quiero hacer la torta, sí. pero no las integré. Integrarlo sería que yo junte todos esos elementos y haga la torta. Y hacer la torta. O sea que me quedo en la intención. Te queda en la Eso intención. sería. Claro, eso sería. A vos te queda. Y yo creo que no es por. A ver, Marta, no es por una maldad, entre comillas, digamos, no. sino porque no nos damos cuenta de que muchas veces decimos, sí, los tenemos incluidos. Y vos, no solamente se da en ese hecho, ¿no? Yo lo explicaba el otro día, el martes, con los escritores. Muchas veces vos decís, todos los escritores están incluidos, ¿no? Pueden llegar a incluirse en una feria del libro. Perfecto. Pero vos los incluiste, no los integraste. ¿Por qué? Porque cada escritor va a estar en el stand que le corresponda, invitado por la editorial que lo haya invitado, ¿no es cierto? Entonces, no estás integrando. Y la política que tienen tanto en Bogotá como la que tenemos nosotros, no es una política integradora. Esto me hago cargo, me peleo con quien político sea. La política en nuestro país tiene una política de inclusión a las personas con discapacidad, pero no tiene una política de integración. Y más allá de eso, en nuestro país existe una ley, Marta, que está desde la época del proceso militar, una ley en la cual
cuando el proceso militar la crea, en esa ley se da el cupo laboral que tienen que tener las personas con cualquier tipo de discapacidad. Esa ley, y por el problema, no sé, problema latino, problema de conciencia que cada uno tengamos, esa ley no se le respetó cuando llega la democracia, por el simple hecho de que había sido creada por un proceso militar. Yo siempre digo que si algo de lo que se cree está bien hecho, no importa quién lo hizo, hay que seguirlo llevando adelante. Claro. Y durante muchísimo tiempo, y no quiero exagerarte, pero hasta hace unos 10 años atrás, no se respetó nunca el cupo laboral, y eso es lo mínimo, ¿no? El cupo laboral para personas con diversas discapacidades. Vos me preguntás, ¿se da en toda Latinoamérica? Sí, y se da en algunos países de los que tuve oportunidad de conversar. Estos escritores, editores me decían que en ciertos países ni existe aún una ley que, a ver, ellos dicen una ley que obligue. Yo digo que una ley no te tiene que obligar, sino que la tenemos que respetar. A mí la ley no me obliga a que yo tome una persona con discapacidad. A mí me enseña que yo tengo que valorar a esa persona, sociabilizarla y que la persona ingrese en el ámbito laboral, sea como fuere, pero que ingrese. Vos has traído algunos libros, yo estoy viendo acá. ¿Qué es esto? Este libro, que es Menta Peperina, que es el que a vos te gusta. Ah, me encanta. De ese libro, acá está el cuento, que es La Barranca del Lorero, en el cual de cerca uno puede ver que en la parte superior te dice en negrita la Barranca del Lorero, y después uno puede pasar el dedo y vas a notar que arriba está en braille, tipiado o transcripto, la Barranca del Lorero. Arriba de Menta Peperina está tipiado también en braille lo que es Menta Peperina y el nombre del supuesto escritor. Para mí el poeta. ¿Y aquello otro que tenés allá? Este es el principal de todo porque también estuvo en Colombia. Este capaz que te suene más a vos. Sí, me suena. El peregrino de las palabras, esta antología. Antología quiero decir que está integrado por varios autores. En esta antología tengo el orgullo de que estás vos, está don Robert, él está acá en esta antología y en este momento debe estar acá riéndose de las presentaciones que estamos haciendo. Me dirá, Jorge, cállate un poco y deja hablar a los demás. Esta antología tuvimos, digamos, la suerte de... Es la primera antología en negrita y braille del interior del país. Esta antología viajera estuvo por 2 o 3 puntos de Argentina y tuvo la suerte de estar ahora viajando, estuvo en Bogotá, pero más allá de eso, una copia de esta antología le fue obsequiada al Helen Keller en Córdoba, que si te acordás cuando hicimos acá el año pasado el encuentro, elegimos 2 instituciones y salió el Helen Keller. Cuando yo comenté en Bogotá lo que habíamos hecho, les parecía que era una locura. Dice, es imposible que alguien dice, ¿a cuánto le vendió usted a la antología? No le digo. No las vendiste, no regalaste. Una antología, le digo, yo regalé cuadernillos, le digo, a cada participante, y la antología se hizo para ser obsequiada por los participantes. En este caso le iba a una escuela especial de mi país. Cuando estuvimos con Marian en el Helen Keller en Córdoba,
nos recibe la señora Nasif, que nos dice, es la vicerrectora. Para ella era todo un asombro, más se quedó un rato, varios minutos mirándonos, porque no entendía, Marta, que nosotros les estábamos regalando. Es más, preguntó 2 veces y Mariana se largó a reír y le dice, no, dice, esto es quizás una locura, dice, de este señor, pero nosotros la regalamos a esta institución. No es maravilloso. yo creo que no es tampoco que uno lo hace para hacerse ver ni nada. El hecho que uno sabe que hay instituciones en las cuales en la época de las elecciones se acuerdan. Pasada esa época se olvidan que existen esas instituciones. Y lo que duele, Marta, no es el olvido a la institución, sino el olvido a las personas que están en la institución y a las personas que van a esa institución. Y que muchísimas personas discapacitadas, dentro de las cuales yo me incluyo, son inteligentes y tienen, pero por supuesto, y sufren porque los ciegos tienen que hacer otras cosas. Y Marianne, yo rescato a Marianne, espero que la semana que viene pueda venir, porque Marianne ha hecho todo esto junto con vos. Sí, Marianne es yo digo que sin ella este sueño no se cumplía nunca. Claro, ¿sí? Y es un sueño, porque realmente es un sueño cumplido. Yo venía, Así Marta, hace un poco más ya de 10 años, entre comillas, peleando para poder cumplir con este sueño, y cada vez que llegaba a una editorial y pedía uno de los libros en braille y el resto en imprenta o en negrita, te decían que no. Directamente, porque era imposible, porque esto, porque aquello. Vos hablabas ¿Y ahora? a la biblioteca y decías, no, ahora sigue lo mismo, no quieren hacértelo los libros en braille. A ver, ¿por qué es que no te lo quieren hacer? No es una negación por un no cualquiera, es por el costo que tenés de un libro en braille. Porque es que... Primero, un editor, cuando vos te va a, valga la redundancia, editar el libro, la persona te va a preguntar si querés que te lo corrijan, cómo querés la maquetería, etcétera, etcétera. Y vos a lo mejor le decís, no, yo todo eso lo hago, no hay ningún problema. Cuando vos le llevás y le decís, yo quiero esto en braille, esa persona tiene que correr. Primero hay que conseguir las hojas en braille, las hojas para escribir o transcribir en braille. Hojas de 120 gramos, 110 gramos. ¿Por qué? Porque son hojas especiales que cuando las tipeen con la máquina de braille o con la pizarra y el punzón, tienen que quedar con la sobredimensión para que vos cuando pasas los dedos lo puedas leer, pero no tiene que perforar la hoja. Ese es el primer punto. Segundo punto, necesitan un corrector y que esa persona, hombre o mujer, sea técnico en braille, porque si no, no sirve para realizar la tarea. Y después viene el tercer punto. El tercer punto, que es el más costoso, es el hecho que una vez que hiciste, a lo mejor una persona ciega, agarró la máquina de escribir en braille y en 2 horas, en 3 horas pasó 60 poesías. Después viene imprimir las poesías. La impresión no solamente se hace en las hojas de braille, sino que después las tienen que hacer recubrir con una filmina que no queme la hoja y que permita que vos, cuando pases el dedo, tengas la sobredimensión para que la persona pueda leerlo. Todo eso lleva un costo tan exuberante en nuestro país, porque hojas, filmina y demás se maneja todo en dólares y viene todo de China o de Japón, lo cual lleva a que sea imposible a veces un libro. Imposible el acceso a un libro chiquito de cuentos, que tenga un solo cuento.
Es un libro que puede estar de 2.000 a 3.000 o 4.000 pesos y pueden ser 3 hojas adentro o 4 hojas todo el cuento. Sí, casi un microcuento o un micro relato. Pero es lo que lamentablemente, bueno, tenemos y hoy más todavía. Los costos como te van aumentando es impresionante. Bueno, Jorge, me alegro mucho de que te haya ido tan bien en Colombia. Ibas con muchos sueños y los has cumplido y me alegra que hayas traído todo esto para enseñarnos que tenemos que tener la posibilidad de algún día ponernos un pañuelo en los ojos y tratar de caminar y ver cómo es un ciego. O sea, ayudemos a los ciegos. El mensaje sería ese: ayudemos a los ciegos para darles mejor calidad de vida, porque indudablemente que deben sufrir mucho. Sí. Muchas gracias por venir, no, al Jorge. contrario, yo soy el agradecido como siempre. Gracias. Continuamos con Prevenir Salud. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti, consultorio de osteopatía médica, Fray Justo Santa María de Oro, 25. Para turnos, teléfonos 03571 421 736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti. Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. En Clubhouse hacemos viandas diarias, diferentes todos los días, con envíos gratis, con 2 opciones además. Y si lo que comes lo haces en el salón, el postre es gratis. También el envío es gratis. Todas las noches hacemos las mejores lomitos, los mejores pizzas, las mejores hamburguesas y también las mejores milanesas. Te esperamos en Clubhouse. Biodanza te invita a poner tu vida en movimiento, conectado con tus emociones. Facilita Karina Reyes. Inscribite ahora. Envía un mensaje al celular 3571-592730, a donde se va a dictar en el Salón de Ate Río Tercero, Esperanza 690, y comienza en este mes, abril. Se necesita un árbol entero para producir 16 resmas de hojas de papel. Sumate a Papel Cero. Sumate a la factura digital. 100% sustentable. Menos impresiones, más árboles. Sumate a Papel Cero. Sumate a la factura digital. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Estamos cerca de un futuro sustentable. Continuamos con Prevenir Salud y está con nosotros el doctor Marcelo Cortes, que es especialista en obstetricia y ginecología, y por el cual tengo mucho respeto. Y cada vez que lo invito, tengo un gran placer de que él esté conmigo y que haya aceptado venir. Por eso es que le digo buenas noches con mucha alegría. Hola Marta, ¿cómo andás? Igualmente. Todas tus palabras son recíprocas. Muchas gracias. Yo tengo una escala de valores que la respeto mucho, a mi escala, ¿no es cierto? Que no es la misma de cualquier otro ser humano. Todas son diferentes. Pero yo considero que sos un hombre sobre todo de buen carácter, que tratas bien a tus pacientes, que es muy importante, y que le das tiempo a tus pacientes. Entonces eso a mí me hace respetarte muchísimo. Bueno, gracias. Trato de hacerlo cotidianamente. Porque no todos los obstetras hacen así.
Tendríamos que hacer un programa para esto. No vamos a hablar de los otros, no, los otros que No, pero digo sobre las personalidades, sobre los temperamentos, sobre la educación y sobre un montón de cosas. No. Son los valores. Tendría que hacer un programa para eso. Son los valores. Vale, tal cual. Y que uno los transmite. Sí, totalmente. Bueno, vamos a hablar, si te parece, porque generalmente la embarazada hoy en día no quiere ir al médico. Va cuando ya sabe que está embarazada. Pero es feo ir al médico, Marta, ¿viste? Es feo ir al médico, a nadie le gusta ir al médico. Nadie le gusta ir al médico. Le damos estudios, que se vayan a sacar sangre, vacuna, ¿viste? Claro, pobre chica, no es muy lindo ir al médico. Claro que no es lindo. Pero bueno, es necesario. Es necesario. Es sano, es útil. Por eso hay que tomarlo con alegría. Porque una vida más que venga al mundo, sobre todo si es en un matrimonio o en una pareja constituida, está pero re lindo. De cualquier manera, hay cosas que las mujeres cuando estamos embarazadas queremos hacer y sabemos que no las podemos hacer y las hacemos lo mismo. Por eso es que a mí me gustaría que, como a veces las mujeres van cuando tienen 8 meses de embarazo. Sí, cada vez vemos menos. Yo, repito siempre, no trabajo en el hospital. Yo solamente trabajo en una institución privada. No sé si en otros lugares pasa. A nosotros nos llegan pocas pacientes que vengan con un atraso en los controles. Por ahí sí nos pasa pacientes que se han controlado en otro lado y vienen con un embarazo de 6, 7, 8 meses para vernos por primera vez, pero porque se han controlado mejor en Los Cóndores o en Berrotarán o en la zona de la sierra, y después allá no tienen clínica para hacer los partos y a lo mejor vienen ya con muchas cosas hechas. Pero pacientes que vengan por primera vez con un embarazo tan avanzado, estamos teniendo pocos. Afortunadamente, bueno, por suerte. Muy poco, sí. ¿Qué se hace en la primera vez que va una paciente por ejemplo, a consultarte porque le faltó la menstruación durante 15 días? Bueno, en primer lugar, puede variar esto de cada médico, ¿cierto? Mi conducta es, obviamente, conocer a la paciente si es la primera vez que la veo. Le pregunto todos sus antecedentes sobre enfermedades que haya tenido, enfermedades que quizás tenga actualmente y que son crónicas, como problemas de hipotiroidismo, de asma, de convulsiones o algunas afecciones renales o cardíacas que son crónicas, o algún otro tipo de enfermedades más raras que pueden ser de tipo crónico. Conocer un poco su historia, conocer sus hábitos, si fuma, cómo se alimenta, bueno, etc. Eso te lleva tiempo. Si tiene cirugías previas, si tiene embarazos previos, cuántos tuvo, cuántos llegaron a término, si fueron por partos normales, cesáreas, cómo fueron sus embarazos. Todas esas cosas se preguntan para conocer un poco la paciente y su historia. Como primera medida, yo siempre pido una ecografía para dos cosas fundamentalmente, que siempre le digo a la paciente. Primero es para saber que el embarazo esté bien, porque hay embarazos que vienen con su falla, ¿cierto? Y hay embarazos que no se desarrollan o que se detienen siendo muy chiquititos y no tienen desarrollo, evolución. Entonces le pido la ecografía para ver que el embrioncito esté vivo, que tenga el latido cardíaco, y por otro lado para que me confirme si coincide con la fecha que ella tiene de menstruación, que eso también me va a confirmar una fecha de parto, para ver si la fecha que ella tiene por la menstruación y la fecha de la ecografía si coinciden para una fecha de parto. Después de eso, ¿eso lo haces vos? No lo hago yo, no lo hago. Qué sorpresa cuando son dos. Cada tanto hay alguna sorpresita de esa. ¡Qué bueno, sorpresa! Y bueno, suele pasar, sí, por supuesto. Más o menos la estadística era que uno cada 80 embarazos normales había un gemelar. Esa era la estadística, ¿no? Y después de, si la ecografía está bien, le dejo pedido todos los análisis que tiene que hacerse, toda la rutina, para descartar enfermedades, patologías, para ver la anemia, el grupo sanguíneo, etcétera, etcétera.
y le digo que en la próxima consulta, cuando me trae todos esos estudios, la ecografía, los análisis, que me traiga también el carnet de vacunas, para ver qué vacunas tiene y cuál le falta. Por eso la Es el primer pinchan, contacto. la pinchan. Las que faltan hay que colocárselas. Claro. Hay vacunas que van sí o sí, y hay otras que sí, bueno, Por si ya las ejemplo, tienen. ¿cuáles son La las vacuna de la gripe, la embarazada tiene que colocársela porque todos los años la vacuna de la gripe cambia. El virus de la gripe muta, entonces la vacuna también viene esa con cambios. hay que ponérsela. Esa, todos los embarazos hay que colocársela. No es peligrosa ni para la mamá ni para el bebé. Está todo este mito que la vacuna de la gripe, si te la pones después te agarra gripe, que es como medio una incongruencia. Pero entonces hay que colocársela porque la protege a la madre de la gripe, que como la embarazada es una paciente que tiene las defensas disminuidas, las defensas un poquito más bajas, la gripe puede ser peor o puede ser un poquito más grave que en una persona común. Y de paso también lo protege al bebé, porque las defensas que ella produce a través de la placenta se las va pasando al bebé, ¿cierto? Entonces el bebé nace con una protección también para los virus de la gripe. Y también después de las 20, 21 semanas, 22 semanas, tiene que colocarse una dosis de refuerzo de la triple bacteriana acelular, que es un refuerzo de tos convulsa y tétano, fundamentalmente. También para proteger a la mamá, que no tenga una tos convulsa durante el embarazo, o un tétano en el embarazo, o después del momento del parto, del nacimiento, y eso también lo protege al bebé. También le pasamos defensas al bebé, le pasa a la mamá defensas al bebé a través de esa vacuna, porque el bebé la primera vacuna que tiene para tétano y tos convulsa es a los 2 meses de vida. Entonces él nace con la protección que le da la mamá, hasta que pueda vacunarse él. O sea que eso sí o sí. Esas 2 vacunas van de la gripe y la triple bacteriana acelular van sí o sí en el embarazo. Después tenemos la vacuna de la hepatitis B, que son 3 dosis, que por lo general si ya están hechas no le hacemos refuerzo, si ya tienen las 3 dosis, y si tiene el esquema incompleto, porque tiene una sola dosis o 2, hay que colocar las que faltan para completar el esquema. Y si no tiene ninguna, todas. Todas. También eso en cuanto a las vacunas, ¿no es cierto? Y en cuanto a las ecografías, porque seguramente que te piden a los 2 meses, doctor, hágame y uno quisiera hacer una ecografía a los 3 meses, toda la semana. Doctor, hágame otra ecografía. Exacto. Doctor, quiero saber. No, pero porque la otra no se vio, yo quiero saber. Exacto. Bueno, la ecografía un poco es la primera que se hace transvaginal cuando el embarazo es muy chiquitito, que tiene 15, 20 días de atraso, digamos, de la menstruación, que son 6, 7 semanas de hay que sacar el mito de que porque se hace transvaginal le va a pasar algo al bebé. No pasa absolutamente nada, eso ya está. Hace 30 años que se hacen ecografías transvaginales. Además es muy chiquito el transductor. Sí. Es chiquito, se hace despacio, con cautela, y a su vez no llega donde está el bebé, llega bastante, unos cuantos centímetros antes, ¿no? Pero se ve mucho mejor por vía transvaginal cuando el embarazo es chiquitito, cuando el embrión es chiquitito. Eso se hace a las 6, 7, 8 semanas, y después se hace la ecografía, que se hace entre las 11 y las 14 semanas, que bueno, aparte de servir para evaluar el crecimiento del bebé, la ubicación de la placenta, el líquido amniótico, cómo va desarrollándose el embarazo, se toman algunas otras medidas, se ven algunas otras cosas para evaluar qué riesgo tiene la mamá de tener un bebé con algunos síndromes genéticos, para evaluar el riesgo. También para ver si puede tener un riesgo más adelante de tener tensión alta o niños con un bajo crecimiento. Todo eso se puede hacer en esta ecografía del primer trimestre, que es de las 11 a las 14 semanas. Después se hace a las 20 semanas aproximadamente, 20, 21 semanas, 22, la ecografía morfológica, que se llama así porque es para verle la forma al bebé de todos los órganos internos. Ya el bebé está desarrollado, los órganos están formados, entonces se ven todos los órganos del bebé, y ahí, si se quiere ver el sexo, ya es mucho más seguro, ya se ve con más seguridad. Después, o sea, que se hacen varias. Se hacen varias. De cualquier manera, la mamá siempre quiere hacerse una más.
Se puede, no es malo, pero nosotros lo tenemos protocolizado porque a nosotros nos sirven ciertos momentos del embarazo para ver ciertas cosas, cómo viene el desarrollo, cómo viene el crecimiento, el desarrollo, la evolución del bebé. Por hoy vamos a dejar esto acá. Perfecto. Dale, podemos hablar pero vamos a hablar otro poquito en otro momento, pero por hoy vamos a dejar esto acá. Perfecto. Muchas gracias por haberme acompañado y sobre todo porque hay algunas otras cosas que quiero preguntar. Perfecto, gracias Marta, gracias a vos por la invitación. ¿A dónde vas? A lo de María, en Almirante Brown 1134. El teléfono es 684177. ¿Sabes qué es? Un lugar de reunión, donde se festeja desde el cumpleaños de los más chiquitos hasta el de la abuelita, o tu aniversario de casamiento, o si querés hacer talleres, acordate, lo de María, un lugar de reunión. Farmacias Ponte siempre es tu mejor opción. Farmacias Ponte. Si hablamos de salud, la alimentación es fundamental. Establecimiento Santa Lucía le ofrece carnes de cerdo en todos sus cortes, carnes magras y chacinadas, al precio más conveniente y la mejor calidad y atención que usted se merece. ¿Dónde? En Roldán y Artigas. Lo esperamos. OptiSalud cuenta con laboratorios óptico-digitales 3D, con convenio con UTEDIC, convenio con PAMI 100%, anteojos en el acto realizados por profesionales de experiencia, en Libertad 450, teléfono 03571 412 790 y 3571 61 38 68. Te esperamos. Vamos a cerrar hoy día con algo que realmente me pareció que valía la pena leerlo, como hago muchas veces, que leo cosas que me caen bien, y esto lo vamos a leer como cierre, como saludo, como el no pelearse. Estamos con violencia, estamos con los bolsillos flojos cada vez más, no tenemos posibilidades a veces de comprar lo que necesitamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Directamente tenemos que tratar en lo posible de no hacernos no hacer de lo que es pequeño una cosa tan grande que nos lleve a pelearnos, a pegar un tiro, a una puñalada o alguna de esas otras cosas. Por eso voy a leer el pensamiento de Roger. En 1931 lo escribe. Pareciera que es el día de hoy. Todo lo que una persona recibe sin haber trabajado para obtenerlo, otra persona deberá haber trabajado para ello, pero sin recibirlo. El gobierno no puede entregar nada a alguien si antes no se lo ha quitado a alguna otra persona. Cuando la mitad de las personas llegan a la conclusión de que ellas no tienen que trabajar porque la otra mitad está obligada a hacerse cargo de ellas, y cuando esta otra mitad se convence de que no vale la pena trabajar porque alguien les quitará lo que han logrado con su esfuerzo, eso, mi querido amigo, es el fin de cualquier nación. Creo que esto es para reflexionar, para pensar y para creer que nosotros tenemos que decir que no se puede multiplicar la riqueza dividiéndola.
Tengan ustedes buenas noches. Será hasta el jueves próximo, si usted así lo decide. Y bendiciones para todos, para usted y para su familia. No se pelee con nadie, no vale la pena. Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba, de interés gremial por el Círculo Médico Regional, de interés municipal por la Municipalidad de Río Tercero, de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Auspician Prevenir es Salud, UNESCO, Consejo Médico de la Provincia de Córdoba, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba. Gracias a la vida que me ha dado tanto.